Bueno, y para poder profundizar esta materia, para ver las repercusiones, para poner un poco también en contexto, ya lo adelantaba también nuestra compañera Paloma Ávila, pero estamos acá en el estudio con Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes y muchas gracias por venir a los estudios de Mega Noticias. Muy buenas tardes, Florencio. Un gusto estar contigo. Bueno, primero, ¿cuál es la principal implicancia o repercusión de esta tremenda noticia que nos llegó desde Medio Oriente el día de hoy con este lanzamiento de misiles por parte de Irán hacia Israel? Que la guerra escala no solo un peldaño, sino que bastante más. Y por otra parte, se ve la necesidad que tenía Irán de responder, porque hasta lo que había era una respuesta solo de sus brazos armados, que era Hamas y Hezbollah. Por tanto, hoy día en que efectivamente Irán ha sufrido demasiados, comillas, agravios, Hamas uno, Hezbollah el otro, los comandantes muertos, el líder de Hamas y el líder de Hezbollah, los dos muertos, Irán necesitaba responder y lo hace a partir de un ataque de misiles balísticos, afortunadamente, al territorio de Israel. Sí, porque de hecho ellos hablaban de inicialmente la misma televisión iraní en su minuto y después fue confirmado también por la Guardia Revolucionaria iraní que el motivo o podríamos decir, la causa finalmente de este ataque era una represalia por los 3 asesinatos que han ocurrido en el último tiempo. En julio del líder de Hezbollah, de Hamas, el 27 de septiembre, hace el fin de semana pasado, el asesinato de Hassan Nasrallah en la ciudad de Beirut, en el Líbano, y también el fallecimiento de un comandante iraní. Sí. Entonces, básicamente, como habían tenido tanta baja de alto mando, era la necesidad de una represalia. Claro, y eso es muy interesante porque no es por las operaciones que está llevando adelante Israel respecto de los dos grupos que son los que están manejando los ataques más continuos sobre Israel, sino que lo centra en los ataques, en las muertes de estos comandantes. ¿Por qué? Porque elimina o resta la posibilidad de usarse como un casus bellis. ¿Según qué? Un casus bellis. ¿Ya? La posibilidad de Israel de atacar a Irán producto de un ataque. Entonces, lo limita, una cosa absolutamente técnica, digamos, lo limita a, fue una venganza por las muertes que ustedes hicieron, por los actos terroristas que ustedes hicieron, y lo declara en Naciones Unidas, que es un ataque legal, es un ataque justo. Esos elementos van cerrando esta posibilidad de Israel, más allá de una respuesta, de escalar demasiado el conflicto. Por lo tanto, vamos a esperar la respuesta de Israel, ¿no? Es que eso le iba a consultar. Netanyahu ya habló por las redes sociales, dijo que este es el peor error que puede haber cometido el régimen de Teherán, que van a responder con todas sus fuerzas, con todo el derecho a defenderse que tienen, él decía, y que fue un grave, grave error. Es decir, Israel va a responder con toda su potencia, ¿o no? Eso es lo que no sabemos. Eso es lo que, si responde con toda la potencia, Irán va a responder con toda la potencia y vamos a escalar. Y en ese escalamiento necesariamente van a tener que estar los aliados. Y los aliados son Estados Unidos por una parte y probablemente Rusia por otra. Entonces, es muy peligrosa la respuesta de Israel. Claro, o sea, si es que es muy masiva su respuesta, muy contundente, eso obligaría de alguna manera a su principal aliado, que es Washington, a ingresar de una manera... A tomar medidas. A tomar medidas más, podríamos decir, más... ejemplificadoras, efectivas también, considerando que Estados Unidos ya envió tropas, ya dio la orden también cuando se estaban realizando los disparos, ordenó también a su ejército a salir y defender, interceptar los misiles. Es decir, obligaría de alguna manera o tiraría del brazo también a Estados Unidos a tener que ingresar en una guerra en una mayor escala. Ese es el problema. Hoy día Estados Unidos está en una situación que es un tanto disuasiva. Se instaló en el Mediterráneo, colocó un par de portaaviones en el Mediterráneo, aumentó la fuerza a 60.000 hombres para disuadir a Irán. Sin embargo, Irán igual atacó. Por tanto, la respuesta de Israel va a medir la magnitud de lo que viene. No la sabemos. Netanyahu amenazó con que iba a ser una respuesta masiva, pero tenemos que verla. Porque si ataca las bases, si ataca los áreas de interés de Irán y las destruye, la verdad es que no necesita un ataque masivo. El mensaje de Netanyahu, donde le manda saludos a los persas, hace una separación entre el pueblo iraní y los líderes iraníes. Entonces, la magnitud de la respuesta va a tener que ver con ese discurso político que está haciendo Netanyahu. Y no escalar en demasía el conflicto, porque si no va a tener que entrar Estados Unidos derivado de la respuesta que va a venir posterior de Irán. Y eso también podría generar el ingreso de otras potencias mundiales, ¿no? Sí, claro. Me refiero no solamente a Estados Unidos, podríamos incluso hablar de Rusia.
Podríamos hablar de Rusia, que hay un intercambio de material. Irán le está entregando mucho material a Rusia, por lo tanto Rusia puede dar una mano en esto. Así es que la respuesta de Israel es la que nos va a dar el próximo paso. ¿De qué magnitud va a ser esa respuesta? Puede ser la amenaza, que sea una respuesta masiva, pero pueden ser sobre blancos selectivos. Entonces, ese es el minuto que tenemos que ver. Y lo otro es, si esto se atrasa, cuáles van a ser los resultados de las elecciones de Estados Unidos, que también van a influir en este conflicto. Claro. Jorge, ¿le puedo pedir, si se puede, un pasito más para pero por al supuesto. gol? Eso sí, ahí sí estamos encuadrados. Ya, perfecto. Eso tocó un tema que creo que es fundamental, porque la respuesta ya habló Kamala Harris, vicepresidenta actual de Estados Unidos y candidata demócrata. Ella dijo que van a defender siempre el derecho a defenderse también de Israel, valga la redundancia. Es decir, finalmente la postura que adopte Estados Unidos va a ser clave para este mes, porque estamos aún solamente un mes de las elecciones de Estados Unidos. Es decir, yo me imagino que el electorado y la población estadounidense, nadie quiere irse a una guerra de lleno porque son tropas, son financiamientos, son recursos, son familiares que deben viajar finalmente a Medio Oriente una vez más. Y la población estadounidense, la ciudadanía, yo me imagino que después de Afganistán, después de Irak, no quieren más estar metidos en Medio Oriente. Es decir, el mensaje que tenga tanto Trump como Kamala Harris respecto a este tema va a ser clave, ¿no? Trump, no nos olvidemos que terminó las guerras donde estaba Estados Unidos, sacó a las fuerzas. Biden está impulsando una guerra, que está sosteniendo una guerra que es la de Rusia con Ucrania, y también está sosteniendo esta. Por lo tanto, eso va a impactar necesariamente. Por eso es que es tan importante la respuesta de Estados Unidos. Y lo otro respecto de la legalidad de la respuesta, del derecho a defenderse, del derecho a respuesta que tiene Israel, es hasta dónde dura. Porque todavía está actuando en la Franja de Gaza derivado de ese derecho a respuesta, con todo lo que ha pasado. Claro. Cambió el foco. Y que por cierto ya se va a cumplir un año desde esa fecha. Sale del foco de Gaza porque ya disminuyó a Hamas y se va al frente de Hezbollah. ¿Hasta dónde dura el derecho a respuesta? Es verdad que Hezbollah lleva un año lanzando misiles sobre los pueblos del norte de Israel. Entonces lo que va a hacer ahora con toda seguridad Israel es mover a Hezbollah y a la población de Israel del límite hacia el sur. Probablemente al sur del río Litani, para crear un espacio de seguridad e impedir estos bombardeos permanentes de cohetes sobre los pueblos y sacar a los 60.000 desplazados que tiene Israel en el interior y ponerlo en sus casas. Viene el invierno. Entonces hay varias cosas que empiezan a condicionar los momentos que se están viviendo en esta guerra. Ahora, Jorge, nosotros veíamos antes que nuestra compañera Paloma nos graficó, nos puso un mapa, y la verdad es que vemos que Israel en estos momentos tiene flancos o frentes de batalla abiertos, no solamente con ahora Irán, sino que los tenía principalmente en la Franja de Gaza con Hamas, los tenía al sur del Líbano hacia el norte con Hezbollah. En las últimas horas se han estado registrando intercambio de misiles con Siria, con el régimen de Bashar al-Assad, y además lo que tú mencionas en Yemen con los hutíes. Es decir, estamos hablando ya de una guerra regional, porque he escuchado versiones o posturas distintas, podríamos decir. Sí. Convengamos que lo que está sucediendo aquí, este mapa es súper interesante. Sí. Lo que está sucediendo aquí, antes de la ofensiva terrestre de Israel, Israel lo que hace es bombardear Siria, algunas fuerzas sirias, bombardea Yemen, a los hutis. A ver si podemos pasar a revisar el otro mapa, el que es más amplio. ¿Ya? A Hamas lo tiene bastante disminuido, por lo tanto, el avanzar sobre el Líbano implica que va a pasar de la frontera, va a alcanzar el quiebre del río Litani, va a crear una zona de seguridad, probablemente va a avanzar, va a empujar a Hezbollah al norte de Beirut, probablemente al norte de Beirut, ¿no es cierto?, para liberar este espacio y pues se puedan instalar los ciudadanos que tiene desplazados al sur de Israel. Pero ahora, Jorge, una cosa. En el caso que finalmente Hezbollah suba, migre hacia el norte, tendrían que efectivamente realizar evacuaciones obligatorias en la ciudad de Beirut. Y eso puede además generar un conflicto, porque me imagino que la ciudadanía en Beirut, la ciudadanía lebanesa, que no tiene nada que ver con Hezbollah, puede también generar un tema. Sí, pero Hezbollah tiene una mayoría. Hezbollah es un partido político. Hezbollah es un agente de bienestar para algunas personas. Es una entidad religiosa. Por tanto, sí va a impactar. Entonces, sería un error hoy día de Israel tratar de llegar al Líbano. El Líbano lo puede bloquear, lo puede manejar desde la distancia. Lo que sí tiene que hacer es
liberar la zona que está al sur del río Litani y el límite. Ese espacio es un espacio de seguridad. Entonces, liberando eso, pueden volver los ciudadanos con algún grado de tranquilidad, ¿cierto?, a sus casas. Tiene que generar ese colchón, tiene que sacar a las personas de ahí, tiene que sacar las bases de Hezbollah que están en esa zona, en el límite. Entonces, mientras más al norte los mueva, más seguridad tiene. Pero Beirut, no sé si les sirve estratégicamente, pienso que es un error, tratar de llegar a Beirut. A Beirut lo puede controlar y lo puede liquidar a partir de las fuerzas, del fuego que tiene. Ahora, nosotros mencionamos también que Israel tiene un frente abierto con Irak. ¿En Irak por qué? ¿Cuál es el tema con Irak? En Irak hay una minoría... A ver, desde Irán, Irak, Siria, Hezbollah, Hamas, los Houthis, son parte de lo que se llama el eje de la resistencia o el arco chiita. ¿No es cierto? El arco chiita. El arco chiita. Tienen los dos nombres. Entonces, en Irak hay chiitas. Y esos chiitas son los que están amenazando no a Israel, sino que están amenazando las bases y las posiciones americanas que están dentro de Irak. Claro, que son pro-iraníes. Son pro-iraníes. Entonces, todos los iraníes, todos los chiitas que están en esta franja, efectivamente, son adversarios de Israel. Y tienen una comunión de objetivos, porque Irán, los chiitas de Irak, Siria, Hezbollah y Hamas, lo que buscan es la desaparición de Israel. Entonces, todo esto es una sola cosa digitada desde aquí. Lo que habían peleado hasta ahora eran sus brazos potentes como Hamas y como Hezbollah, que es mucho más potente que Hamas. Esos son los que estaban peleando, los proxies, ¿no es cierto? Lo que pasaba en la Guerra Fría, donde peleaban otros y no peleaban las grandes potencias. Lo mismo. Eso es lo que está pasando. Acá la gran potencia se entiende, en este arco es Irán. En este árbol. Que es quien provee de armas, los forma. Y de sostenimiento religioso y político. Claro. Entonces, este es el que digita todo lo que está sucediendo ahí. Por tanto, si estos ya habían peleado, si estos estaban afectados por Israel, si Israel ya le había pegado a todos los que están aquí, este señor algo tenía que hacer y no lo había hecho. Ese es el bombardeo de hoy día, ese es el sentido que tiene. Recuperar el prestigio, recuperar la capacidad y decirle a sus brazos, ¿no es cierto?, que están actuando sobre Israel o contra Israel, que efectivamente él está detrás, y está detrás con toda la fuerza. Claro, ahora, el gran problema y la gran alerta que generan estas zonas es que finalmente si Israel, ya lo conversamos, llega a responder, va a depender obviamente de su envergadura finalmente del ataque. Sí. El problema va a venir después, cuando Irán ya, de hecho, acabo de revisar que tanto el presidente de Irán como el líder supremo, el ayatolá Jamenei, dijeron que en el caso de que Israel se atreva a responder, ellos van a defenderse 1000 veces mayor, es decir, van a triplicar el ataque y que lo que se vio el día de hoy, de este día martes, con los más de 200 misiles, fue simplemente una pequeña parte de su poderío. Sí. ¿Qué podemos esperar entonces con esa advertencia del régimen de Teherán, que además, ojo, es potencia nuclear? Sí, pero eso es parte de la guerra, es parte de las comunicaciones de la guerra. La amenaza tiene que ser muy potente. Si Israel responde y responde sobre las bases o sobre las zonas estratégicas de Irán, ¿no es cierto?, sin que sea una respuesta masiva, va a ser más dañino que lo masivo. Entonces, es mejor no adelantarse y ver cuál es la maniobra de Israel. A Israel no le conviene que Irán entre en la guerra. No le conviene a Estados Unidos, no le conviene a la región, no le conviene a nadie que Irán... A Irán no le conviene. A Irán tampoco le conviene entrar en la guerra. No. A nadie de estos le conviene que entre Irán en la guerra. Porque tiene demasiada potencia, porque tiene demasiada fuerza y la guerra se va a manejar entre Israel e Irán. Entonces, y estos dos son muy grandes, son estratégicamente muy grandes. Por lo tanto, todo este espacio que hoy día tenemos en guerra se va a ver tremendamente afectado cuando estos dos, si es que llega, ojalá que no llegue, se enfrenten entre ellos. No hay un ataque directo no había un ataque directo de Irán a Israel porque no les conviene a ninguno de los dos. Detrás de Israel está Estados Unidos en la costa y detrás de Irán hay otras potencias, que podría ser Rusia, ¿no es cierto? Pero es difícil que entre Rusia porque está enfrascada en su propia guerra. Su propia guerra en Ucrania. Pero tiene algunos aliados. Irak es aliado y tiene varios más. Entonces, es muy difícil que estos dos se enfrenten en una guerra directa. Van a seguir peleando a partir de Hamas, a partir de Hezbollah, ¿no es cierto?, y con algunas demostraciones de fuerza. No pienso, ¿no sé?, que haya un enfrentamiento directo entre Irán e Israel todavía. Y, por ejemplo, la ofensiva del día de hoy, ¿cómo se diferencia en el bombardeo, en el ataque con misiles que realizó Irán hacia Israel en el mes de abril? ¿Recuerdas que atacaron algunas bases aéreas? Sí. En fin, obviamente el 99% también de los misiles fue interceptado por la cúpula de hierro en ese entonces, pero
¿Cuál es la gran diferencia? Según ahora decía el Pentágono, claramente fue mucho mayor en cuanto a la cantidad de misiles que fueron enviados, pero también mandan una señal, ¿no? El daño es bastante menor y hay otro elemento que es tremendamente importante. En ese ataque se abrió el espacio de Arabia Saudita, salieron aviones de Arabia Saudita, se abrió el espacio de Jordania, se abrieron muchos a tratar de detener los misiles que venían. Hoy día ninguno, solo Estados Unidos y solo Israel. Entonces ya hay un mensaje de la región en que... Si se enfrentan están solos. Exactamente, ese es el punto. Entonces, todos esos detalles hay que empezar a mirar. La guerra y los mensajes que se mandan a esto son tremendamente crípticos y empezar a mirar este ataque, ¿qué más viene? Por eso que no quiero adelantarme en las consecuencias porque hay que esperar cuál va a ser la respuesta de Israel. O si Israel va a seguir concentrado en la frontera del Líbano, ¿no es cierto?, para poder mover a sus 60.000 personas que las tiene desplazadas dentro del territorio y ponerlas en sus casas, o si va a dejar eso en status quo y va a responder a Irán, mejor miremos qué es lo que va a pasar. Pero hoy día la tensión y el ataque directo de Irán sobre Israel va a traer una consecuencia sin duda. Sin duda. Y en ese sentido, bueno, el próximo lunes se cumple un año del inicio de la guerra con Hamás. ¿Cuáles son los escenarios a los que puede adoptar o quizás cuáles son las líneas a seguir que podría evaluar Israel, considerando que se le acaba de abrir otro frente de batalla más considerable? Sí, se le puede abrir la Cisjordania también. ¿Por qué a Cisjordania? Porque la Cisjordania, a ver, en algún instante la franja de Gaza era su único objetivo y Hezbollah que trataba de restarle atención a Israel. Se empezó a elaborar la posibilidad de que la Cisjordania efectivamente se alterara también y se desordenara, como ha pasado muchas veces. Por lo tanto, le creaban 3 frentes a Israel. Un cuarto frente era los hutis, que iban a atacar, y esto estaba fuera del texto. Irán. Hoy día atacó Irán. ¿Podría la Cisjordania también empezar a activarse? ¿Por qué? Porque Hamás está muy disminuido, las fuerzas se fueron al Líbano, por lo tanto, detrás de las fuerzas, empieza la Cisjordania, se podría activar también y le genera un problema a Israel. El tema es disminuir las fuerzas en los frentes de ataque. Eso es lo que se busca, eso es lo que buscó Hezbollah mientras atacaba a Gaza y es lo que puede buscar la Cisjordania con un desorden mientras ataca al Líbano. Entonces, hay elementos que todavía por jugar. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, se buscó un acuerdo de cese del fuego de 21 días, que Israel no lo aceptó. Netanyahu dijo vamos a seguir con las operaciones militares. Ese acuerdo podría haber traído algo de conversación, pero mientras a Israel no le ofrezcan liberar hoy los rehenes que le quedan en la franja de Gaza, ninguno de estos acuerdos va a tener fin, porque ese es su objetivo de guerra, liberar a los rehenes. Mientras no cumpla eso, esto va a seguir dando su vuelta. Ese es el problema central, es un problema que no tiene que ver con cuántos muertos lleva, es un problema de la guerra, hemos visto que en los últimos meses, claro, han salido a las calles miles de personas protestando contra el gobierno de Netanyahu, exigiendo que, básicamente protestan contra él porque dicen que no ha sido lo suficientemente efectivo para la liberación de los rehenes. Es decir, ¿a qué otra instancia o por qué no se está generando entonces este intercambio de rehenes? ¿Qué es lo que Netanyahu y su administración no están dando finalmente para que eso se lleve a cabo y con eso se podría, lo que dicen los familiares, acabar la guerra? Los rehenes son el seguro de Hamás. ¿Ya? Cuando salgan los rehenes que quedan de la franja de Gaza, la franja de Gaza va a quedar a disposición de Israel. O sea, va a desaparecer. Probablemente van a intensificarlo. Exactamente. Claro. Entonces es su seguro. Pero si esa es la lógica, nunca los van a liberar. Nunca los van a liberar. Por eso que Hamás dice, ok, yo entrego los rehenes, pero antes me sacan todas las fuerzas de Israel. Y en ese sacar todas las fuerzas de Israel, ¿qué fuerzas van a quedar adentro? Probablemente Naciones Unidas, para que Israel no pueda volver. Y van a seguir jugando con los rehenes. Este juego es bastante macabro, Florencia, porque por una parte yo puedo explicar el conflicto, pero por otra parte siguen habiendo personas muertas todos los días y no pocas. Entonces, son dos cosas distintas, no las podemos juntar porque no hay cómo juntarlas. Entonces, el conflicto me dice una cosa, el diseño del conflicto, pero por otro lado los muertos están todos los días y aumentando. Y ese es el problema de esto. Claro, ahora, ¿es posible o es probable que con este nuevo, podríamos decir, activo en Medio Oriente, que Israel de todas formas intensifique esta incursión terrestre en el sur del Líbano?
Israel, un poco basado en lo que hablábamos antes, pero Israel declaró que iba a hacer un ataque ilimitado. Focalizado. Una pero incursión. inicialmente recordemos que eso también lo dijo cuando ingresaron a la Franja de Gaza. Pero la Franja de Gaza era distinto porque necesitaba recuperar la iniciativa estratégica y necesitaba demostrar el poderío que tenía sobre un agresor. Era un problema político interno de Israel. No nos olvidemos que Netanyahu estaba con una acusación, ¿no es cierto?, y una protesta por su reforma jurídica, y de muchas protestas. Entonces necesitaba hacer eso. Por otra parte, no nos olvidemos que Israel siempre va a sobredimensionar la respuesta a un ataque, porque ese nivel de seguridad equivale a la supervivencia a la supervivencia del Estado. Si no responde a los ataques, Israel desaparece. Si Israel es muy chico y está rodeado de enemigos. Entonces, por eso siempre tiene una respuesta sobredimensionada, mirándolo desde lejos. Entonces, la incursión sobre Hamas, sí dijo vamos a estar en Hamas, y estuvo en Hamas, y fue moviendo a la gente de Hamas de un lado a otro mientras iba destruyendo por partes. Ahora se fue al Líbano, hizo una incursión limitada. Desde mi perspectiva, si yo le hago caso a Netanyahu, ese limitado va a ser al norte del río Litani. Y ahí va a marcar una frontera. Y eso es lo que necesita, un espacio de seguridad. ¿Para qué? Para que su gente vuelva a sus casas. Viene el invierno. Entonces necesita tenerlos ahí. Y en ese sentido, en este último tiempo, ya también para ir cerrando, ¿cómo ves tú que la aprobación, podríamos decir, por parte del la propia población de Israel tiene con su primer ministro, que la verdad ha sido sumamente cuestionado y de hecho muchos analistas también incluso han dicho, se han atrevido a decir que a Netanyahu le sirve la guerra? Sí. Le sirve la guerra. Lo mantiene en el poder, lo mantiene activo, mantiene una cuota de apoyo. Se olvidan los juicios que tenía antes, se olvidan las reclamaciones que tenía antes, las reformas que quería hacer, que le generaron todas las protestas que llevaron a decir incluso a los reservistas que no iban a ser más reservistas del ejército, y ese es el escudo protector de Israel. Entonces, la guerra sí le sirve. Ahora, ¿cuánto la tiene que alargar para no saltar a ese nuevo espacio donde ya no le sirve la guerra? Probablemente no va a llegar a Beirut. Claro. No puede llegar a Beirut. Pero Bien. sí necesita sacar a los desplazados internos propios y retornarlos a sus casas. Tal como dijo, voy a retornar a los rehenes a sus casas. Ese es el límite. Irán es un juego distinto. Juego distinto. Bien, Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por entregarnos todos tus conocimientos y ayudar a entender también un poquito el contexto de esta nueva escalada de violencia en Medio Oriente. Encantado de conversar muy bien contigo, Florencia. Chao, chao.